Después de 4 años de la detención del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio L., en España, en medios de comunicación y redes sociales se han acumulado mentiras y desinformación para defenderlo y atacar al gobierno de México. 1. Medios desinforman sobre la liberación de Emilio L. En noviembre de 2021, Emilio L. recibió prisión preventiva por el caso Odebrecht y por el caso agronitrogenados. Unos meses después, en enero de 2022, un juez retiró la medida cautelar contra el exdirector de Pemex por el caso agronitrogenados. La liberación de Emilio L. fue reportada en medios de comunicación como si hubiera sido absuelto por el caso de la compra de la planta chatarra, lo cual es falso. Lo mismo ocurrió el 20 de febrero de 2024, cuando Emilio L. recibió la libertad procesal por el caso Odebrecht. En medios de comunicación y redes sociales se reportó la liberación de Lozoya como si el proceso judicial ya hubiera terminado. 2. Falso que los casos de Emilio L. sean utilizados con fines políticos. Otra línea de desinformación asegura que los casos contra Emilio L. son utilizados por el gobierno de México como un arma política contra opositores o expresidentes. Incluso afirmaron sin ningún sustento que ha habido fabricación de pruebas y de culpables, y contradictoriamente hasta la fabricación de la inocencia de Emilio L. Pero es falso que el gobierno de México le dé un uso político a los casos de Emilio L., porque es la Fiscalía General de la República la que lleva el caso ante el Poder Judicial. Además, esta es autónoma y el gobierno de México solo presentó las denuncias en la Fiscalía y fue esta quien las judicializó. 3. Falso que el gobierno de México haya fracasado en los casos contra Emilio L. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición constantemente han señalado que los casos Odebrecht y agronitrogenados son un fracaso del gobierno de México, pero no mencionan que han sido jueces y magistrados del Poder Judicial los que han beneficiado a Emilio L., como lo señaló la propia Fiscalía General de la República el 20 de febrero de 2024. Por ejemplo, la eliminación de pruebas lícitamente obtenidas en el extranjero, excluyeron a Emilio L. del pago reparatorio por agronitrogenados, alegando que el pago ya lo había hecho Alonso Ancira, y se le concedió libertad procesal el 20 de febrero con el argumento de que no existe riesgo de que escape, pasando por alto que el exdirector de Pemex fue detenido en España después de haberse dado a la fuga. Infodemia. Bueno, y en el sentido de lo que tiene que ver con Emilio Lozoya, usted menciona que sí, en efecto, algunas de las resoluciones que se han dado por parte de jueces, en general, pues, del Poder Judicial, han ido pues, para favorecer a Emilio Lozoya. Eso es parte de lo que ha dicho la Fiscalía, pero yo quisiera preguntarle entonces, en este tipo de casos, como en otros, ¿qué papel ha jugado la Fiscalía y dónde está para que pueda sostener este tipo de casos y no que se caigan, sino que se cambien este tipo de medidas? Porque no es que se haya liberado, está en prisión domiciliaria Emilio Lozoya, pero ¿qué es lo que está sucediendo con el trabajo de la Fiscalía? ¿No ha sido suficiente para lo que ha encontrado de revés, pues, por parte del Poder Judicial? No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva. Están por discutir en la Corte, creo que en estos días, ¿no? Hoy la quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. Ahora, la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos de derechos humanos y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos. Si se aplica de forma pareja, es lo que ellos mencionan. Si se aplica para todos, hay quienes pudieran ser inocentes y se les aplica pues la prisión preventiva y pudieran salir. Sí. Para que no se generalice. No, pero lo que quieren ellos es quitarla. Entonces, de esa manera, lo que se afianza, pues es el dar impunidad y lo mismo que el que tiene dinero para comprar la inocencia, buenos abogados,
como era antes, pues. ¿Se acuerdan de los abogados famosos, esos penalistas que se vestían así, con trajes finísimos y se engominaban así, con moco de gorila? Y eran famosos, se anunciaban, esto en la época de Zedillo, de Salinas, Zedillo, Fox, y se anunciaban y decían, no tengo ningún cliente en la cárcel. Pues ¿cómo? Si ellos eran los que mandaban, poderoso, caballero, don dinero. Era la época de Diego Fernández de Ceballos, de Gómez Mon, puras finísimas personas, muy buenos abogados, jurisconsultos de primer orden, muy buenos para el influyentismo. Entonces, esa es la herencia, eso es lo que están ahora reviviendo, es lo que ha estado pasando. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11, y ya con ese hecho podía dictar la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público, oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya. Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña, ¿sí? La señora, le ofrezco disculpa por no decir bien su nombre. Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda, y eso de hoy es para afianzarse. Y en la marcha fueron jueces, empleados del Poder Judicial, porque como estamos planteando de que los elige el pueblo, porque esa es la única manera de limpiar el Poder Judicial, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ya ven que
para todos. El INE no se toca, la Corte no se toca, mi democracia no se toca. Entonces, son parte del bloque conservador, pero hay que seguir limpiando el país, porque esa corrupción no ayuda. Imagínense sacar, aun cuando sea libertad condicionada, a Lozoya de Pemex, cuando él mismo declara, a lo mejor la gente ya no se acuerda, pero ¿por qué estaba en la cárcel hasta ayer? Ayer salió, ¿no? Anoche. Sí. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque desde la campaña del licenciado Peña, él recibió dinero de una empresa brasileña, Odebrecht. Esa empresa brasileña operaba dando dinero a los funcionarios de los distintos gobiernos de América Latina. Detienen al dueño de la empresa, de apellido Odebrecht, en Estados Unidos, y como lo hacen los estadounidenses, le confiscan el dinero y le sacan, como se dice coloquialmente, la sopa, todo, y lo dejan en libertad, lo mandan a Brasil. Y empieza a salir toda la información de cómo repartían dinero para obtener contratos de obra, y empiezan a meter a la cárcel hasta presidentes de países. Y en México hicieron lo mismo, pero aquí no fue a la cárcel nadie, hasta que era tanto el escándalo que en el sexenio anterior meten una denuncia contra Lozoya. Llegamos nosotros y la Fiscalía hace la investigación, detienen a Lozoya, y Lozoya declara de que el dinero que había recibido de Odebrecht se había utilizado en la campaña presidencial a favor del licenciado Peña. Cuando nosotros denunciamos en esa campaña que habían rebasado los topes de financiamiento establecidos por ley, esto porque el INE no se toca, y porque son muy demócratas, ¿no? Krause, Goldenberg, todos estos. Cuando hacemos la denuncia de todo el dinero que utilizaron, claro que Calderón sabía, él era el presidente, espurio pero presidente, ¿sí? Y sabían todos y se protegieron, porque cuando nosotros nos roban la presidencia, eso para los jóvenes, al PAN le ayudó el PRI en el fraude, y cuando Peña, el PAN le ayudó al PRI, le devolvió la mano. Entonces nosotros sostenemos denuncia del excesivo gasto en la campaña del candidato Peña, y nos niegan los del INE nuestro recurso. Pero no solo eso, como ahora que están difundiendo que yo soy narcotraficante, igual la resolución del INE fue en el sentido de que en la campaña del licenciado Peña no se había rebasado el tope. Quienes habíamos rebasado el tope establecido por la ley en la campaña fuimos nosotros. Así está. Pasa el tiempo, detienen a Emilio Lozoya y cuenta todo. Hay una parte en donde dice que se reunieron Peña con el señor Odebrecht, llegaron al acuerdo de que Odebrecht les iba a dar dinero, él recibe el dinero, él mismo dice en su declaración que no sé de cuántos millones de dólares que recibió, él se quedó con una parte y que lo demás lo entregó para la campaña, para pagar a publicistas. Incluso yo en el nuevo libro, nada más que si lo consiguen porque ya hay, ahí hasta saco la lista de las empresas que recibieron el dinero. Pero no solo eso, Lozoya declara de que le ordenaron el secretario de Hacienda de entonces, Videgaray, entregarle dinero a los senadores del PAN para que votaran por la reforma energética, algo que es de lo más inmoral que puede haber. Imagínense, el PAN surge en 1939 en contra
de la expropiación petrolera y siempre desde su nacimiento se opusieron a que Pemex fuese una empresa pública. Siempre han luchado porque se privatice Pemex. Y cuando ya llega el momento que triunfan porque Peña privatiza Pemex, en vez de alegrarse, porque ese es parte de su ideario político conservador, fue un triunfo, una conquista, todavía, porque son cinicazos, muy corruptos, piden dinero para votar por la privatización de Pemex. Entonces, ¿cuál ideología? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál Dios? El dinero. Bajo este contexto, entonces, ¿se consideraría que no pudieran tener un triunfo con el caso Lozoya por lo que está mencionando de la contraparte que es el Poder Judicial? Claro, porque el Poder Judicial está completamente entregado al bloque conservador. ¿No veríamos entonces un resultado en el caso Lozoya? No veo que las cosas en el Poder Judicial mejoren hasta que el pueblo elija a jueces, a magistrados y ministros. La única posibilidad de purificar la vida pública pasa por la democracia, por el método democrático. Solo el pueblo puede salvar al pueblo.